Hola, una vez más Ricardo Salazar acá en Nunca es tarde. Qué gusto y qué gratitud sentimos de que una vez más ustedes nos acompañen en este programa que tiene como propósito recordarnos que nunca es tarde para algo en particular. Hoy vamos a desarrollar el tema de reflexión después de una elección. Creo que la reflexión normalmente la hacemos antes, pero es importante que podamos hacer un alto y preguntarnos algunas cosas, concluir algunas cosas, decidir algunas cosas después de una elección. Para esto hemos invitado a Fabio Quirós. Fabio va a estar con nosotros planteando este tema y vamos a estar interactuando sobre el mismo. Gracias por acompañarnos, gracias Fabio por estar acá en Nunca es tarde. Gracias por la invitación, Ricardo. De verdad que me honra poder formar parte de este panel de Nunca es tarde y esperemos que el tema que hoy traemos pueda hablar mucho a nuestras vidas e invitarnos a tomar decisiones en esta coyuntura tan particular que vive nuestro país como es la elección de un gobierno. Gracias, Fabio. Cómo es que se inicia con las reflexiones después de la elección? Porque normalmente las pasiones y todo lo que envuelve el pre no nos permite muchas veces hacernos las preguntas correctas en el post. Eh, Creo que la primera reflexión que debe inundarnos a todos los costarricenses después de vivir una elección es el que podamos valorar lo que es un proceso electoral y vivirlo a la manera en que lo vivimos en nuestro país. Particularmente yo tuve el privilegio y la responsabilidad de ejercer mi voto y en la tarde de ese mismo domingo, 5 de abril, cuando elegimos en segunda ronda a nuestro presidente, eh, me inundó un sentido de gratitud. Esa misma noche escuchaba algunas noticias y me daba cuenta, por ejemplo, que en un país de Asia, en una elección similar a la que nosotros vivimos aquí en Costa Rica, hubieron 200 personas muertas, hubieron 200 fallecidos. Y cuando yo repasaba en mi mente todo lo que fue ese día de elección, pitos, banderas, adultos mayores votando, elecciones infantiles, cómo cada uno de los costarricenses podíamos tener la posibilidad de acercarnos a las urnas con libertad y sin violencia. Me parece que lo primero que uno debería de albergar en su corazón cuando se enfrenta a un proceso electoral como lo vimos en Costa Rica es un profundo sentido de gratitud por tener el privilegio de vivir en un país como el nuestro. De hecho, es interesante. Las personas en Corea del Norte no tienen la menor idea de lo que es esto, ¿verdad? El papá le hereda el trono al hijo y punto. Este, como una cosa casi que impensable para nosotros. Entonces, tiene que haber una gratitud, pero también una valoración. ¿Eh? La gratitud viene a partir de valorar. Y es que hay ocasiones en que el hecho de no tener puntos de comparación no nos permite valorar. En una isla que visito a menudo, donde realmente cuando la gente va a hablar en contra del gobierno, baja la voz y vuelve a ver para todo lado, porque le da horror que alguna persona que escuche lo acuse y esto significaría represalias, significaría que esta persona va a ser sesgada en oportunidades, sus hijos van a tener problemas para escoger materia en la universidad, carrera en la universidad, aunque hay una jactancia de cuán grande es la educación allí, pero la verdad es que uno cuando estás fuera de Costa Rica y tienes la oportunidad de contrastar lo que nosotros tenemos y sin decir que somos lo máximo de lo mejor, sencillamente tenemos una democracia madura que tiene y requiere ciertos ajustes, por supuesto, pero sin duda alguna hay que valorarla. Definitivamente, quizás cuando uno crece en un país como Costa Rica y no se ha enfrentado a realidades como las que acabas de describir, Ricardo, difícilmente uno pueda valorar en toda su inmensidad lo que es el privilegio de poder ejercer el derecho al voto. Lo que para nosotros los costarricenses es natural,
en muchos otros países es un sueño. Es un sueño porque no se puede realizar y en algunos otros países sí se puede realizar, pero las condiciones en que se realizan no son las que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Definitivamente ser costarricense, tener la democracia que tenemos, que ha sido construida a lo largo de muchas décadas, debe llenarnos de honra a todos nosotros y debemos de ejercer este privilegio, no solamente de votar, sino de poder vivir en democracia con toda la responsabilidad que requiere el tener estas ¿Qué posibilidades. otra reflexión nos invitarías a tener en medio después de haber terminado nuestro proceso electoral? Una segunda reflexión, luego de la gratitud, me parece que debe ser que debemos de pensar con una expectativa realista y esperanzadora de lo que nos viene para los próximos años. Y me gustaría unir estos dos conceptos porque creo que brinda un equilibrio necesario en esta circunstancia de vida. Cuando hablamos de realismo debemos entender que no debemos buscar una actitud mesiánica de parte del gobierno entrante. Creer que todo nos los va a resolver, creo que sería fuera de la realidad. Y quizás después en el siguiente bloque podemos hablar un poquito de la esperanza. Bueno, hasta aquí tenemos dos conceptos esenciales. ¿Qué hacer después de una elección? Uno, agradecer. Primero diría valorar, agradecer y luego entender que no hay ningún mago que va a hacer milagros y maravillas, sino que más bien es como trabajo de todos. Regresamos en un instante a Nunca es tarde para continuar reflexionando después de una elección. Ya se encuentra disponible la aplicación de Vida Abundante Coronado para Android y Apple. Búscala en la tienda de Google Play o App Store como VAC y descárgalo en tu dispositivo móvil. Forma parte de nuestra comunidad en línea. Regresamos. Siempre en este segmento tenemos un alto pequeño para agradecerte el hecho de que nos retroalimentes a través de las redes sociales. Para nosotros eso es oro puro. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que está ocurriendo del otro lado, que nos gusta, que se nos sugiere, cómo podemos mejorar, inquietudes, observaciones, etcétera, etcétera. Eso para nosotros es vital. Gracias por tomarte un momento y poder retroalimentarnos a través de esta maravillosa vía que son las redes sociales. Regresamos al tema. ¿Cómo se reflexiona? ¿Cuáles son las reflexiones esenciales después de una elección como la que acabamos de vivir acá en Costa Rica? Número uno, diríamos que hay una valoración a partir del contraste. Dos, Fabio nos invitaba para que tuviésemos gratitud, porque ese voto que podemos ejercer con libertad, que podemos ejercer y suma para que algo se dé, se alimenta nuestra democracia. Y estábamos nosotros planteando la tercera reflexión después de esta elección o de cualquier otra. Y era importante saber que debemos dimensionar de una manera correcta a un presidente, a los diputados que son electos porque tienen autoridad, tienen sin duda alguna un nivel de poder, pero no pueden, hay una expectativa irreal cuando una persona piensa que van a cambiarlo todo de la noche a la mañana y esto es primero un proceso y luego hay que ver que todos somos parte de ese proceso. Fabio. Sí, cuando hablamos de realismo es importante que como ciudadanos entendamos que muchos de los problemas que nos aqueja al país se han generado durante años. Problemas, por ejemplo, por resolver como el de la Caja Costarricense de Seguro Social, el de las carreteras, el del déficit fiscal, no se han gestado en unos meses, se han gestado durante muchos años. Y entonces, cuando un problema se ha venido gestando por mucho tiempo,
requiere también cierta cantidad de tiempo para poder resolverse. Pero no quisiera quedarme en la nota negativa en este segmento, sino que quisiera también apelar a la esperanza. Si bien es cierto que hay que tener una actitud y un enfoque realista de la situación del país, también la forma en que los costarricenses hemos históricamente arreglado las circunstancias que hemos tenido que enfrentar, nos da pie para poder tener esperanza hacia el futuro. Debemos confiar de que los problemas que están aquejando al país van a ser abordados de manera adecuada y correcta por el nuevo gobierno. Y nosotros tenemos que apelar a la cultura del ser costarricense, al diálogo, a la construcción, a opinar diferente, que es parte de lo que se nos permite en democracia, pero trabajar juntos por construir un mejor país. Cuando alguien es elegido, se generan una enorme cantidad de expectativas. Creo que esta tercera reflexión después de la elección, que es el tema que estamos trabajando, es importante. Creo que le añadiría el entender que todos nosotros tenemos algo que hacer para que nuestro país salga adelante. Cuando solamente se fija la esperanza en una persona, eso genera paternalismo, un paternalismo que detiene. Volvemos a ver algunos ejemplos en América Latina, donde hay una actitud paternalista que ha frenado y que al final de cuentas no nos permite avanzar. Y no me refiero a que no ayudemos a las personas que están en necesidad. Claro que hay que dar oportunidades, que hay que generar siempre una generosidad particular para aquellos que menos favorecidos, pero debe haber una reacción individual y particular, de trabajo, de esfuerzo, de honestidad, de aporte. Definitivamente, Ricardo. Las situaciones que vive el país requiere soluciones que vengan no solamente desde la institucionalidad o del gobierno, sino que cada uno de nosotros como ciudadanos podemos aportar desde nuestro metro cuadrado. Yo lo expresaría así: deberíamos, en lugar de esperar las soluciones solamente, ser buscadores de soluciones para las circunstancias que aqueja el país. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar en salud, tiene algo que aportar en trabajo, en ambiente, en seguridad, y cada uno de nosotros puede sumar a la construcción del país que todos queremos y anhelamos. Tal vez me gustaría decir un par de cosas acá. Una de las grandes frases que llevó al triunfo de quien fue electo es, sin duda alguna, queremos una Costa Rica diferente, queremos honestidad, esa es una palabra, y queremos integridad, y fue ofrecida. Sin duda alguna, esa es una demanda del pueblo costarricense a sus gobernantes. Queremos gente honesta, gente íntegra. Basta, palabra muy tica, de chorizos, basta de corrupción. Esa ha sido una reacción de la sociedad costarricense al unísono. Yo quisiera hacer solamente una observación. La integridad, antes de exigirse a otra persona, se le exige a uno mismo. Cada uno de nosotros, de hecho, tiene el derecho de exigir integridad a partir de vivirla. Así que, en esta reflexión posterior a una elección, mi pregunta es, ¿cuán íntegro soy yo? Esa es mi primera pregunta. Si soy un mal tico porque robo en mi trabajo, porque robo tiempo, si soy un mal tico porque soy una persona con personalidad de embudo, trago así y doy poco, evado impuestos, soy una persona que no tiene conciencia de grupo, así que desperdicio, etcétera, etcétera. Es una reflexión después de la elección. Regresamos en breve a Nunca es tarde. Comparte
el mensaje de vida. Invita a tus amigos, compañeros, familiares y vecinos a que escuchen Vida Radio. Vida Radio. Una excelente compañía en Internet. Vida Radio. Con enseñanzas y buena música te acompañamos. Vida Radio. www.vida.cr. Llegamos al cierre de nuestro programa. Estamos hablando de cómo se reflexiona después de una elección como la que hemos tenido los costarricenses. Hemos hablado de valorar, hemos hablado de agradecer, hemos hablado de no esperar, sino que también actuar, que nosotros tenemos algo que hacer, que no hay ningún mago que lo va a hacer todo, sino que esto es de bloque y aunque necesitamos líderes saludables, estamos listos para cooperar. ¿Qué más, Fabio? ¿Qué otra reflexión debe haber después de una elección? Me gustó mucho, Ricardo, como pudimos reflexionar al final del bloque anterior, porque es un tema medular, el tema de cómo nosotros, desde nuestro metro cuadrado, desde nuestra realidad, podamos sumar a construir un mejor país. Particularmente el tema de la integridad nos invita a todos a poder sumar a la sociedad costarricense. Por lo general, la moral, la ética, la integridad de una sociedad como colectivo se forma a partir de la integridad, de la moral y la ética de cada uno de los individuos. Y esta suma de integridades es lo que nos va a permitir tener un país con una mejor moral y una mejor ética y una mejor sociedad. Y entonces me parece que es fundamental que cada uno de nosotros, desde el rol que desempeñamos en la familia, en la sociedad, en los trabajos, como padres, como esposos, como hijos, como estudiantes, como subalternos, como jefes, podemos sumar mucho a construir cada vez un mejor país. Ayer veía las noticias y realmente me dolía el corazón donde veía a un hombre que fue buscado por la policía en su casa, salió esposado de ahí, lo llevaron a su trabajo, no sé por qué, pero tenía que ir a una instancia de gobierno, tenía que entrar ahí, tenía que seguramente hacer alguna cosa, dar alguna llave, alguna cosa, y se le estaba acusando de corrupción, se le estaba acusando de ser una persona que introducía información para que la gente pudiese obtener una licencia de conducir. Y pensaba en su esposa, pensé en sus hijos, pensé en su mamá, pensé en sus amigos, pensé en sus compañeros, porque realmente es fuerte, es duro. Yo creo que la integridad es un valor que nos hace dormir tranquilos. Y la pregunta no es con el muchacho de ayer, sino que es personal, tiene que estar con uno mismo. Y si queremos exigir y pedir transparencia a otros, tenemos que empezar con nosotros mismos. Es una lucha. Definitivamente. Recuerdo que cuando estaba niño y asistía al catecismo en la Iglesia Católica donde me crié, nos enseñaban que uno podía pecar de acción, pero podía también pecar de omisión. Y creo que nosotros como ciudadanos costarricenses debemos de cuidarnos de, si me permiten usar el término, no pecar ni de acción, o sea, generando algún acto falto de integridad a partir de nosotros mismos, pero tampoco pecar de omisión, y es dejando de señalar, dejando de denunciar aquello que hoy está hiriendo nuestra sociedad desde el punto de vista de la moral social. Ok, y creo que es sumamente importante entender también que cada uno de nosotros tiene no solo la oportunidad de servir, de avanzar, de empujar, de echar para adelante, sino como tú dices también, de levantar la mano con mucho respeto y decir esto no me gusta, esto no me parece. Tenemos un nuevo periodo de gobierno al frente, hay un presidente electo, hay diputados y diputadas, van a haber ministros, y nuestro llamado respetuoso y humilde es que se encomienden a Dios, uno,
que amen a su país con las tripas, digo yo siempre, que puedan trabajar para poder sacar adelante, que nunca nos olvidemos de las personas más necesitadas, aquellos que andan buscando una oportunidad para salir adelante, solo necesitan una oportunidad y muchas veces los compromisos con los grupos más poderosos hacen que se olviden los pequeños, ¿sabes? Los más pequeños, y a ellos nosotros nos debemos. ¿Qué más, Fabio? Definitivamente, Ricardo, prescindir de una sana espiritualidad, prescindir de acudir a Dios en una coyuntura como la que tenemos es un lujo que nadie se puede dar. Ni el presidente, ni ninguno de sus ministros, ni nadie de los que ocupan puestos de gobierno, ni ninguno de nosotros como ciudadanos. Creo que hay mucho que hacer por nuestro país en diferentes áreas, en diferentes temáticas que le aquejan, y todo eso debemos afrontarlo tomado de la mano de Dios. Me vienen a la mente las palabras de Abraham Lincoln, un famoso estadista. Abraham Lincoln dijo: no imagino cómo podría gobernar mi país sin tener como guía a Dios y su palabra, palabras de él. Y creo que sin duda alguna cada uno de nosotros necesita siempre acordarse de Dios. Es imposible tener verdadero éxito sin acordarnos de Dios. Tenemos solo unos segundos. ¿Qué más podrías decir, Fabio, antes de decir adiós? Primeramente, agradecerte de nuevo, Ricardo, por poder invitarme a compartir este espacio con este tema tan relevante para nuestro tiempo. Y lo más importante para mí, después de estos 30 minutos que hemos compartido juntos, es llevarme una tarea. Al igual que le hemos dejado una tarea a nuestros amables televidentes, es llevarme yo la tarea de mirar hacia adentro de mi persona, hacia adentro de mi familia, hacia adentro de mi trabajo y ver qué cosas están desordenadas y tengo que poner en orden. Gracias, Fabio. Un buen tico agradece, valora, trabaja, empuja y empieza, antes de decir sea íntegro, empieza haciéndolo él, y todo esto acordándonos de Dios. Chao, nos vemos la próxima semana.